En toda la Biblia encontramos mujeres valientes, mujeres virtuosas, mujeres sabias, mujeres que marcaron historia para bien. Pero también hay mujeres que marcaron la historia para destruir. Mujeres capaces de manipular, mentir, seducir, usar su poder, su belleza, sus palabras y su influencia para causar muerte, caos y traición. Mujeres que no usaron su inteligencia para edificar, sino para derribar. Hoy vamos a entrar en la historia de las mujeres más peligrosas de la Biblia. Comenzamos esta serie sobre las mujeres más crueles de la Biblia. Y es imposible iniciar esta lista sin mencionar primero a Jezabel. Su historia se encuentra en Primera de Reyes 16, 18, 19, 21. Jezabel no fue solo una reina, fue un símbolo de corrupción espiritual. Una mujer que usó su poder para destruir, manipular, perseguir y levantar idolatría contra el Dios verdadero. Su nombre quedó marcado como una advertencia eterna sobre hasta dónde puede llegar la maldad cuando el corazón se entrega al orgullo y a la oscuridad. Jezabel fue una princesa fenicia, hija del rey de Sidón, Etba. No provenía del pueblo de Dios. Ella venía de una nación dedicada al culto pagano de Baal y Acera. Cuando se casó con el rey Acab de Israel, llegó al reino con una mentalidad de dominio espiritual. Jezabel no llegó a adaptarse, ella llegó a imponer. Jezabel introdujo altares, sacerdotes falsos, ritos paganos, sacrificios a Baal e hizo que Israel abandonara el pacto con Dios. Y para lograrlo, usó manipulación, seducción y muerte. 1 Reyes 18:4 dice: Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Este fue su nivel de crueldad. Uno de los actos más oscuros que ella cometió fue el caso de Nabot. Acab quería su viña. Nabot no quiso vendérsela. Jezabel falsificó cartas, levantó testigos falsos y mandó matar a un hombre inocente solo para quedarse con la tierra que no le pertenecía. 1 Reyes 21:7-14. Ese acto definió su maldad. Por ese crimen, Dios habló juicio contra ella. 1 Reyes 21:23. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Pareció que nada pasaba. Pareció que ella ganó. Pero Dios nunca olvida. Años después, Dios envió a Jehú para ejecutar ese juicio. Cuando Jezabel escuchó que Jehú venía, ella no se arrepintió. Ella volvió a su arma favorita, la seducción. 2 Reyes 9:30 dice: oyendo Jezabel que venía Jehú, se pintó los ojos con antimonio y adornó su cabeza y se asomó por una ventana. Ella se maquilló, se preparó como una actriz del mal, como una reina que piensa que todavía controla. Ella creyó que con su mirada podía intimidar, confundir, manipular, dominar, pero esa vez no funcionó. Jehú llega, la mira desde abajo y ordena: ¿quién está conmigo? Echadla. 2 Reyes 9:32-33. Y los mismos sirvientes de Jezabel la traicionan, la agarran y la lanzan por la ventana. 2 Reyes 9:33 agrega: la arrojaron y salpicó de su sangre la pared y los caballos, y él la atropelló. Los caballos de Jehú pasaron sobre ella aplastándola, y su cuerpo quedó destrozado en el suelo. Cuando fueron a recogerla para enterrarla, casi no existía cuerpo. 2 Reyes 9:35 dice: no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto, tal como Dios había dicho. Así terminó Jezabel. La mujer que creyó que podía desafiar la autoridad divina. La mujer que pensó que su poder político era más grande que el juicio del cielo. Ninguna manipulación, ningún orgullo, ninguna idolatría, ninguna maldad queda sin justicia delante de Dios. La historia de Jezabel demuestra que el Señor siempre cumple su palabra. La historia de Atalía aparece en 2 Reyes capítulo 11 y también se menciona en 2 Crónicas, capítulos 22 y 23. Atalía era hija del rey Acab y de Jezabel, la misma Jezabel que corrompió a Israel con idolatría. Ella heredó de esa línea la sed de poder, la manipulación política y la oscuridad espiritual. Se casó con Joram, rey de Judá. Con ella, la influencia pagana y la idolatría de su casa entró al reino de Judá también. Cuando su hijo Ocosías murió, Atalía vio la oportunidad perfecta para quedarse ella sola con el trono. Y aquí se revela su crueldad.
Ella mandó matar a toda la descendencia real para que no quedara nadie más de la casa de David y así asegurarse el poder total. 2 Reyes 11:1. Esto es uno de los actos más oscuros y crueles de cualquier mujer mencionada en la Biblia. Matar para quedarse con poder, eliminar herederos legítimos, destruir su propia sangre real, intentar cortar la línea mesiánica. Ella no quería que existiera nadie con derecho al trono. Ella quería el reinado absoluto. Pero Dios no permitió que su plan destruyera el propósito eterno. Una mujer llamada Josaba, hermana del rey Ocosías, escondió al niño Joás, hijo de Ocosías, y lo protegió en el templo durante 6 años. 2 Reyes 11:2-3. Mientras Atalía reinaba con terror. Cuando el sumo sacerdote Joiada sacó a Joás y lo presentó como el rey legítimo, Atalía gritó: traición, pero ya su tiempo había terminado. 2 Reyes 11:13-14. Fue removida del poder y ejecutada fuera del templo según mandato de Joiada para no contaminar la casa de Dios. 2 Reyes 11:15-16. Por esto, Atalía es una de las mujeres más crueles de la Biblia. Quiso destruir el linaje real completo de Judá. Quiso acabar con la línea por donde vendría el Mesías. Gobernó mediante miedo, idolatría y sangre. Puso su ambición por encima de familia, nación y propósito divino. Atalía representa el poder corrupto llevado al extremo. La mujer que quiso cortar la herencia que Dios había establecido. Pero Dios protegió su plan. Ni Joás sobrevivió. La maldad de Atalía no pudo detener lo que Dios decretó. La historia de Herodia se encuentra principalmente en Mateo 14, 1-12, Marcos 6, 17-29 y Lucas 3, 19-20. Ella fue esposa de Herodes Felipe, pero luego dejó ese matrimonio para unirse con su cuñado Herodes Antipas. Esta relación era ilícita, pecaminosa y fuera del orden establecido por la ley. Por eso, Juan el Bautista habló contra ese pecado públicamente. La Biblia dice que Juan le decía a Herodes: no te es lícito tenerla. Marcos 6:18. Herodia se llenó de odio contra Juan el Bautista. Ella no soportaba que alguien denunciara su pecado, su inmoralidad y su influencia corrupta. Y desde ese momento, ella buscó cómo destruirlo. Herodías es recordada por su frialdad y su estrategia. Ella esperó la ocasión perfecta. Ella planificó su venganza con paciencia y sofisticación. Llegó el cumpleaños de Herodes. Hubo banquete, hubo bebida, hubo fiesta, y allí Herodías utilizó a su propia hija para manipular y obtener lo que quería. La joven danzó delante de Herodes y él quedó tan complacido que juró darle lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. Marcos 6:22-23. La muchacha consultó a su madre Herodia, y Herodia no pidió riquezas, no pidió territorio, no pidió poder político. Ella pidió muerte. Ella pidió: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mateo 14:8. Ese pedido demuestra la crueldad profunda de Herodia. No quería solo silenciarlo, quería destruirlo públicamente, humillar su voz, borrar su mensaje. Herodes, por causa del juramento frente a todos, no se atrevió a negarse. Y allí, Herodia logró lo que llevaba tiempo deseando. Juan el Bautista fue decapitado en prisión. La muerte de Juan no fue un accidente, no fue consecuencia política, fue producto directo de la malicia calculada de Herodías. Por esa razón, Herodías es catalogada como una de las mujeres más crueles mencionadas en la Biblia, porque cambió principios por deseos, porque usó manipulación y seducción como armas, porque hizo matar a un hombre inocente que solo hablaba verdad, porque no tuvo compasión, ni límites, ni temor de Dios. La crueldad de Herodías alcanzó otro nivel cuando utilizó a su propia hija como instrumento para conseguir su objetivo. Sabiendo que Herodes tenía debilidad por los encantos y el espectáculo, impulsó a su hija a danzar frente a él en un banquete lleno de nobles y gobernantes. Cuando la joven, complaciendo a Herodes, recibió la promesa de pedir lo que deseara, Herodías no dudó en manipularla para exigir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. No solo buscó la muerte del profeta, sino que involucró a su hija en un acto de sangre, convirtiéndola en parte de un plan de venganza que selló su propia corrupción moral y espiritual. La historia bíblica la deja marcada para siempre como una mujer que usó su influencia para dirigir la muerte del mayor profeta de su tiempo, la madre que se comió su propio hijo. Esta historia aparece en 2 Reyes 6:24-33. La ciudad de Samaria estaba rodeada.
El enemigo no permitía entrar ni salir nada. No había comida, no había agua, no había recurso, no había esperanza. El hambre ya no era solo dolor, era tortura constante. Las mujeres dentro de la ciudad habían visto morir niños, ancianos, familias enteras, y la gente estaba perdiendo la cordura. Entonces, en medio de esa desesperación, dos mujeres comenzaron a hablar. Tal vez alguna vez fueron madres normales, pero ahora el hambre les arrancó toda sensibilidad. Entre ambas llegó la conversación más oscura que puede existir. Da tu hijo hoy y nos lo comemos, y mañana comeremos el mío. Indo Tinden Reyes 6:28. No fue un impulso, fue un acuerdo, o un pacto entre dos madres que ya no podían pensar como madres. El hambre las había convertido en seres sin opción mental. Aceptaron ese pacto. Y el primer día, tomaron al hijo de una de ellas, lo cocinaron y lo comieron. Ese acto selló la tragedia moral de la nación entera. Y cuando llegó el segundo día, la otra mujer escondió su hijo para no entregarlo. El rey de Israel estaba caminando por la muralla, y una de las mujeres le gritó pidiéndole justicia porque otra mujer la había engañado. El rey se acercó y le preguntó: ¿qué te sucede? Y la mujer le contó que ella y otra mujer habían hecho un pacto para sobrevivir en la hambruna. Pero al día siguiente, la otra mujer rompió el pacto y se escondió. La desesperación había llevado a que una madre traicionara a otra. Cuando el rey escuchó esto, fue demasiado para él. Rasgó sus vestiduras. Debajo tenía cilicio, ropa áspera de duelo y humillación. Ese acto significó que él entendió que la nación había tocado fondo y juró que esa misma tragedia no era solo culpa humana, sino parte del juicio que Dios permitía por la rebeldía de Israel. El rey descargó su enojo hacia Eliseo porque el pueblo pensaba que si Dios era con él, él debía intervenir. Pero Dios ya había dicho que ese sitio terminaría pronto. Y así fue. Al día siguiente, como Eliseo había profetizado, Siria huyó en la noche y dejó el campamento lleno de provisiones. El pueblo salió y tomó los alimentos del campamento enemigo. La ciudad comió, se abasteció y por fin pudo descansar después de una de las crisis más terribles de su historia. Dios cumplió lo que había dicho, y el pueblo experimentó la misericordia después del juicio. La historia de Dalila aparece en la Biblia en Jueces capítulo 16. Dalila es una de las mujeres más conocidas y más peligrosas de toda la Biblia. Ella era de los valles de Sorek. Jueces 16:4. Una mujer fría, seductora, inteligente para manipular y usada como instrumento para destruir al hombre ungido por Dios. Dalila no es presentada como una mujer débil, al contrario, es presentada como una mujer estratégica. Ella sabía que Sansón tenía algo que nadie podía explicar, una fuerza sobrenatural dada por Dios desde el vientre de su madre. Jueces 13:3-5. Los filisteos, enemigos de Israel, le ofrecieron dinero para descubrir el secreto de Sansón. Dinero, poder, influencia, una combinación mortal. Y ella aceptó. Jueces 16:5 dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Dalila comenzó un ciclo de manipulación emocional. Ella usó palabras: seducción, presión emocional, chantaje sentimental. Jueces 16:6 dice que ella le preguntaba continuamente: declárame, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Y Sansón jugaba con ella. Le decía mentiras primero, pero Dalila nunca se rindió. Ella insistía día tras día hasta desgastarlo mentalmente. Y finalmente, Sansón se abrió y le dijo la verdad. El secreto era su cabello, señal del voto nazareo, un pacto con Dios. Jueces 16:17. Dalila lo traicionó mientras dormía. Le cortó el cabello, y cuando Sansón despertó, la fuerza ya no estaba en él. Jueces 16:19-20. Ella lo entregó a los filisteos, y Sansón fue capturado. Le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Tiempo después, los filisteos hicieron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Sacaron a Sansón para burlarse de él. Sansón pidió que lo pusieran entre dos columnas principales del templo. Sansón oró a Dios por última vez. Jueces 16:28. Señor Jehová,
Te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas. Dios le devolvió la fuerza. Sansón empujó las columnas y derrumbó el templo completo sobre los filisteos. Jueces 16:30 dice que Sansón mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. Sansón murió allí también, pero murió restaurado por Dios y muriendo como instrumento final de juicio contra los filisteos. ¿Por qué Dalila es considerada peligrosa? Vendió a un hombre que la amaba por dinero. Manipuló emocionalmente para destruir su propósito. Fue instrumento para debilitar a Israel. Derribó al hombre ungido por Dios con palabras, no con armas. Dalila es símbolo de manipulación, seducción, engaño y traición. La historia de la esposa de Potifar aparece en Génesis capítulo 39. La mujer de Potifar era una mujer de la clase alta egipcia. Vivía con lujos, riqueza, sirvientes, comodidades. Tenía autoridad social por el cargo de su esposo y estaba acostumbrada a mandar, ser atendida, ser admirada y tener lo que quería sin que nadie le dijera que no. Era una mujer que se inclinó al deseo carnal, la obsesión y la mentira. La historia muestra que la esposa de Potifar era insistente, manipuladora, mentirosa, dominada por el deseo, capaz de abusar de su posición social, dispuesta a destruir a un inocente para proteger su imagen. Era una mujer que quería lo que deseaba y no aceptaba un no como respuesta. Su deseo era ley, su palabra era verdad y su orgullo estaba por encima de la justicia. No buscaba amor, respeto ni conexión emocional, sino gratificar un impulso. Y como no tenía dominio propio, dejó que la pasión y el capricho gobernaran sus decisiones. Vio que José era joven, atractivo, hermoso físicamente. Comenzó a desearlo. Empezó a insistir y a acosarlo verbalmente día tras día. Ella fue directa, sin temor, sin respeto. Quería forzarlo a pecar con ella. José le dijo no, porque no iba a pecar contra Dios ni fallar a Potifar. Un día, cuando José se quedó trabajando dentro de la casa, ella lo agarró físicamente por la ropa para obligarlo. José huyó para escapar de la tentación y dejó su ropa en su mano para salir corriendo. Esa mujer entonces usó la ropa como una evidencia falsa. Mintió frente a los sirvientes y frente a su propio esposo, diciendo que José quiso destruirla y abusarla. Su mentira llevó a José a la cárcel injustamente. Pero aún allí, Dios siguió respaldando a José, porque él se mantuvo limpio, íntegro y fiel. La esposa de Potifar representa cómo una persona puede abusar de su posición social y poder para destruir la vida de otro con una mentira. Una mujer dominada por el deseo carnal. Esta historia demuestra cómo el deseo y la mentira pueden destruir vidas, pero también cómo Dios defiende al justo, aun cuando lo calumnian. Estas historias nos recuerdan que el peligro no siempre viene con violencia. A veces viene disfrazado con palabras suaves y apariencia de bien. Las mujeres más peligrosas de la Biblia no dejaron heridas con manos, sino con decisiones, manipulación y mentira. Que esta generación aprenda a discernir y a cuidar lo que Dios le entregó.